volvemos a lo mismo, resumimos. Tenemos las glándulas salivales, aquí está el dibujito que me ha gustado más de lo que es un acino, que es la otra forma de dibujarlo, pero así es como más correcta. Esta sería la parte del acino y este sería el ducto o conducto que es volcado sobre la boca. Entonces, ¿qué son las glándulas salivales? Son acinos rodeados por células poligonales, ustedes ven el tipo de célula que las forman, y tienen como función la de secretar la saliva. Esos acinos se continúan por los ductos, que son los que absorben los iones para modificar la concentración de la saliva como es la que encontramos en la boca. ¿Qué características tiene esa saliva? Es incolora, es viscosa, tiene un pH muy parecido al 6,8 y en general la saliva es turbia porque tiene una serie de electrolitos o compuestos o mucosidad que lo hace que no sea un líquido como el agua, sino más bien espesa y turbia. En la composición química tenemos compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Los orgánicos, especialmente lo que hemos dicho más importante, es la amilasa, que es una enzima. Pero hay, si uno los va a enumerar a todos, 21 proteínas distintas. Entre esos también una mucoproteína y una inmunoglobulina A secretoria. Esa inmunoglobulina es la que actúa como defensa del organismo, o sea que la saliva también actúa como defensa. Al ser una inmunoglobulina es capaz de unirse a cualquier bacteria de la cual la puedes reconocer, la bloquea para evitar que uno, digamos, incorpore un germen que puede provocar una infección. Y dentro de los inorgánicos en general son los minerales y el agua. Dentro de los inorgánicos tenemos lo que hemos dicho, que tiene una composición parecida al plasma primero, y después aumenta el potasio y el bicarbonato porque era absorbido el sodio y el cloro, lo que hemos visto en la segunda etapa del dibujito anterior. Esto también es resumiendo lo anterior. Hay una bomba de sodio-potasio. Cuando se escribe así sodio-potasio y una barra ATP, quiere decir que es un tipo de transporte que necesita energía. El ATP es la manera como de utilizar la energía en esa membrana. Y dice vaso lateral porque, vamos a ver un dibujo, porque el lugar donde se encuentra esta bomba de sodio-potasio está generalmente en los costados. Entonces, cuando entra el sodio y el cloruro, sale el potasio y el bicarbonato, como hemos dicho, modificando la concentración. Y en los ductos, en la última parte, se reabsorbía el potasio y por lo tanto se reabsorbía el sodio, se excretaba el potasio y estaban los intercambiadores de sodio y potasio y cloruro con bicarbonato, que es lo que hemos visto en el dibujito que tenía. Es un poco resumido lo que hemos visto hasta ahora de la composición, la función en otra diapositiva, y la composición. ¿Por qué llegamos a la composición final y dónde ha sido la primera secreción y la segunda parte, la absorción? ¿Estamos con la saliva? Ahora veamos qué hace la saliva, un poco más claro la función digestiva, que ya un poco lo hemos dicho. Hemos dicho, allá es un dibujito de un almidón. Cada uno de estos es una glucosa, que hemos dicho, ¿se acuerdan? Que era una cadena de 6 átomos de carbono que tiene la posibilidad de ciclarse, que en general se encuentra como cerrada. Ese cerradito hace que sea una glucosa. Esas glucosas son como las cuentas de un collar, cada una de esas pelotitas del collar son glucosas, pero no están unidas todas de la misma manera. Están unidas por dos tipos de uniones. La mayoría, que son lineales, una al lado del otro, se llama unión 1-alfa, enlace 1-alfa. Pero también existe la posibilidad de 1-alfa es de acuerdo qué carbono se une con el carbono del otro globito para formar la cadena. Esta es lineal cuando es unión 1-alfa. En cambio, también se pueden unir del 1,6. En vez de 1,4, que sería el carbono 1 de una glucosa con el 4 del otro, se puede unir el carbono 1 con el carbono 6. Pero por la posición estérica o espacial, hace que eso sea una ramificación. Entonces, en el almidón podemos encontrar dos tipos de uniones. Uniones 1,4 y uniones 1-alfa. Ya habíamos dicho la otra vez que estas son alfa uniones, que había alfa y beta. Las betas eran la celulosa y como no teníamos una enzima capaz de destruirla, no podíamos comer papel. En cambio, todo lo que tenían uniones alfa, 1,4, 1,6, existe en el organismo enzimas capaces de destruir esa unión, por lo tanto, todo aquel
alimento que tenga este tipo de uniones podemos utilizarlo como alimento porque vamos a llegar hasta la glucosa, cortarlo entero para poder incorporarlo al organismo. ¿Qué les pasa a ustedes que hablan? Entonces, tenemos los almidones, están formados por dos cadenas, o muchas cadenas, muchas ramificaciones. La acción digestiva de la saliva, hemos dicho que es la hidrólisis del almidón a través de esta amilasa salival, que también se llama tialina. Es una alfa-amilasa. ¿Por qué alfa-amilasa? Repetimos, porque las uniones beta no las puede destruir, solamente las uniones alfa. Pero a su vez, no cualquier alfa, era alfa 1,4. Rompe solamente uniones alfa 1,4. Y se llama endoamilasa, porque las uniones 1,4 no están en los extremos terminales, sino están siempre en el medio, uniendo a varias glucosas. Entonces, si actúa rompiendo, en términos generales, cosas dentro de la molécula, se llama endopeptidasa o endoamilasa sería este caso. Volvemos. El almidón es un polímero de glucosas, una cadena de glucosas. Ya sabemos que puede ser lineal o ramificada. La lineal es uniones alfa 1,4, las ramificadas alfa 1,6. Esta amilasa solo puede romper las alfa 1,4. O sea, que si le damos un pedazo de almidón cualquiera, podrá cortar aquí, 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 pero no puede cortar esto. Por lo tanto, si uno le da una cantidad de almidón sobre la que actúa, siempre nos va a quedar unos pedacitos más chicos donde se le acortó todas las uniones alfa 1,4, pero las alfa 1,6 han quedado. Esos pedacitos que no se pueden romper se llaman dextrinas. A ver, tenía otro dibujo. Entonces, imaginemos que esto es el mismo dibujo, solo que hagamos de cuenta que se ha puesto a reaccionar ese almidón con la amilasa y le ha roto, pero este pedacito de estos tres que tiene unión alfa 1,6 no se puede destruir, o sea que no nos van a quedar después de la acción de la amilasa sobre el almidón todas glucosas, muchas glucosas, todas las que acortó de las orillas, pero unos pedacitos que están con uniones alfa 1,6 que se llaman dextrinas. Eso se llaman productos de degradación de la amilasa, porque en realidad no llega hasta el final, llega hasta la producción. Y es oligosacáridos que tienen la unión alfa 1,6. Existe otra enzima que se llama beta-amilasa que hidroliza el almidón en los extremos, pero también son uniones alfa 1,4, son uniones beta 1,4, pero no alfa. ¿Entienden esto? Entonces, ¿qué hace la amilasa? Primero, ¿qué es? Una enzima. ¿Qué hace? Degrada el almidón, es correcto, pero ya químicamente lo más correcto sería decir hidroliza el almidón. ¿Y qué significa la hidrólisis o la degradación del almidón? Romper en monómeros. ¿Cuáles son los monómeros del almidón? Glucosas. Rompe en las glucosas. ¿Las puede romper todas? No. ¿Qué es lo que no puede, sobre qué unión no puede actuar? Alfa 1,6. Entonces, después de actuar la amilasa sobre el almidón, siempre van a quedar glucosas y residuos. Los residuos que tengan unión alfa 1,6 y que se llaman dextrinas. Pero no es la única función de la saliva. Hemos dicho que lubrica, porque como tiene también mucógeno, tiene algo de líquido con mucina, entonces le va a permitir la lubricación. Protectora, como tiene un pH más alcalino, si uno come algo muy ácido o mucho más alcalino, hace como efecto buffer, le mantiene, lo acerca a un pH que sea accesible para la digestión, o sea, protectora desde ese punto de vista. Cambia la temperatura. Ustedes han visto que cuando uno se quema es un mecanismo de defensa, el evitar que esto pase muy caliente o muy frío, porque la boca es la que teóricamente va a hacer que esa temperatura se estabilice antes de que pase el estómago. Y lo otro que hemos dicho que era una inmunoglobulina A, que es un agente bacteriano, antibacteriano, porque es parte de la defensa, es una inmunoglobulina que neutraliza a las bacterias que puedan entrar por error o porque está simplemente en contacto con la parte externa.
Y como dato más, que ustedes sepan que también en la saliva se encuentran las características que determinan a los grupos sanguíneos. O sea, nosotros normalmente clasificamos a la sangre por unas proteínas que están en la superficie de los glóbulos rojos, pero también los podemos encontrar en la saliva, digamos como para que ustedes sepan. Bien, lo que hemos comido se ha destruido un poco en la boca por acción de la amilasa de la saliva y ha pasado al estómago. El estómago es, digamos, desde el punto de vista del tubo digestivo, el más importante en lo que hace al proceso de la digestión, porque tiene muchas células especializadas para todo esto. El estómago, al tubo digestivo se lo puede considerar justamente un tubo que va desde la boca hasta el ano, pero tiene una serie de características en el recorrido, como es que a la altura por debajo del diafragma hay una dilatación. Esa dilatación es lo que se llama el estómago y le podemos reconocer distintas partes. Cuando viene con la unión del esófago se llama cardias, con la unión del duodeno se llama píloro y el resto del fondo tenemos justamente el fondo y la parte que está más cerca de, a toda esta parte se llama pilórica, que tiene que ver. Ahora vamos a ver que las secreciones no es igual según la localización a la que nos refiramos del estómago. Este celeste, que se llama cardias, que secreta principalmente moco, bicarbonato y nada más. ¿Cuál sería la función? ¿Qué es lo que más hay en el estómago? ¿Qué dicen ustedes cuando están mal del estómago? Ácido. ¿Qué ácido? Clorhídrico, el ácido clorhídrico. Ese se secreta en el estómago. Pero evidentemente el cardias no lo secreta. ¿Quién lo secreta? El fondo o el cuerpo. También moco, también bicarbonato, que lo hemos dicho el 2, pero aquí están dos cosas muy importantes que secreta el estómago y que es el factor intrínseco, la acidez, los protones, que los del ácido clorhídrico, una enzima que se llama pepsinógeno y otra enzima que se llama lipasa. ¿Qué eran las enzimas? Proteínas desde el punto de vista químico y funcional. Catalizadores. ¿Qué significa catabolizador? No está del todo errada, ¿no? Porque hay proceso anabólico y catabólico. Anabólico es construir, catabólico es destruir. Y la enzima, en el fondo, también participa de la función de destrucción. Lo que pasa es que también las enzimas pueden construir, puede ser parte de una anabólica. Pero en este caso es un catalizador, pero es catalizador, que eso es sinónimo de enzima. Permite que la reacción suceda. Y estas son enzimas, pepsinógeno y lipasa. Que ustedes van a ver que las enzimas, en otra clase especialmente de enzimas, llevan el nombre sobre el producto en el que actúan. Entonces, si es un pepsinógeno, ¿qué les suena sobre qué actuarán? Sobre la pepsina. Y si es una lipasa, ¿sobre qué actuarán? Sobre lípidos. Es el nombre. ¿Y la amilasa sobre qué actúa? Almidón. Y la zona del píloro, este pedazo es el antro y este es el pedazo del píloro, tiene la misma composición que la del cardias, que es moco y bicarbonato. Entonces, las que nos interesa especialmente desde el punto de vista funcional es todas aquellas células que están, o glándulas que están en la parte del cuerpo central del estómago. Entonces, para que ustedes se ubiquen, porque después uno empieza hablando de muchas cosas y para que se ubiquen anatómicamente en dónde estamos. El estómago tiene forma de un tubo dilatado y tiene distintas partes. La parte funcional que nos interesa en este momento, sí el moco sirve, sí el bicarbonato sirve, o sea, todo tiene una razón de ser, pero a donde nosotros nos estamos por centrar es a toda la parte del fondo que fabrica especialmente las enzimas para la digestión y el ácido clorhídrico para dar un pH adecuado. Pero el estómago, como es un tejido, tiene capas. Nosotros a la que nos estamos refiriendo es a la que está más adentro, que se llama mucosa gástrica. La capa más interna que está, digamos, en contacto con el alimento es la capa más interna del estómago. Todo el tubo digestivo desde el esófago, eso lo van a ver bien en histología, desde el esófago hasta incluso el esfínter anal, tienen distintas capas
que se repiten casi todo en la parte esa del tubo digestivo. La más interna es mucosa en todos los casos, pero la mucosa gástrica, la mucosa del estómago, es especialmente particular porque fabrica una serie de compuestos que son muy necesarios. Por eso así también van a ver ustedes que cuando hay demasiada secreción, por ejemplo, de ácido, está la gastritis. Cuando hay una falla de la secreción de del pepsinógeno, hay una dispepsia, o sea, hay problemas de digestión. Y así cada patología que tiene que ver con un mal funcionamiento. Por lo tanto, es muy importante el factor intrínseco que tiene que ver con la vitamina B12 para la absorción del hierro. Y así cada uno cumple una función determinada. Entonces, es importante que sepamos, tanto la parte de arriba como la de abajo del estómago tiene una función determinada, pero donde nos estamos centrando aquí en el jugo gástrico, lo secreta la parte del fondo. Y especialmente a las que nos vamos a referir son a las glándulas que están en la parte, digamos que vuelca su contenido adentro del estómago, que son la mucosa gástrica. En la mucosa gástrica están estas glándulas secretoras, que son las glándulas gástricas. Una glándula, o cualquier, esta es la luz, se llama la luz del estómago, o sea, aquí llega el alimento. Este es el epitelio, la mucosa, la capa más externa, y después siguen 4 capas que se repiten en casi toda la parte del tubo digestivo. Entonces, lo que estamos por ver ahora es una glándula gástrica. Esa glándula está en la capa de adentro del estómago que se llama mucosa gástrica. Esta glándula, como hemos visto en los otros, tiene partes y está formada por células. Estas células, de acuerdo a la ubicación de la glándula, tienen células que se llaman de distinta manera. El nombre reciben de acuerdo a la función que cumplen. Estas células son las células más importantes del estómago y son a las que nos vamos a referir cuando queremos saber quién fabrica las células principales, las células oxínicas, las células parietales, etc. Entonces, las células estas, porque según lo que yo he visto se confunden mucho, por ejemplo, una célula parietal y una glándula parietal. Las células forman la glándula y la glándula está en la mucosa, que es la que fabrica el jugo que se secreta dentro del estómago para iniciar la digestión. ¿Cómo es esta glándula? Las glándulas, como hemos visto en el caso de las glándulas salivales, tienen el acino, el productor del líquido, y el conducto o ducto que vuelca la luz a donde van a producir lo que están fabricando. Cuando estos conductos son alineados con estos, son glándulas tubulares. Cuando son en forma como de un globito, como en el caso de las parietoides, son acinosas. Y estos túbulos pueden ser únicos o pueden ser ramificados. Entonces eso le van a dar la clasificación desde el punto de vista morfológico de lo que son las distintas glándulas. Entonces, estas glándulas van a tener distintos tipos de células que van a producir secreciones de componentes diferentes. Miren, aquí tenemos un dibujito de la mucosa gástrica donde vemos también glándulas. De acuerdo al dibujo, lo que les he dicho recién, este tipo de glándula, ¿qué sería? Forma un tubo. ¿Y está ramificado? No. Entonces sería una glándula tubular. Ya vamos a ver en otros casos donde se ve mejor. Cada una de estas glándulas está formada por distintas células que forman o secretan diferentes compuestos. Ahora vamos a ver. Podemos tener células mucosas, secretan moco. Célula parietal, secreta ácido clorhídrico. Célula principal, pepsinógenos y, por ejemplo, célula G, gastrina. Cada una de las células que forma o que está en distintas partes de las glándulas que forman la mucosa gástrica. ¿Sí? De mayor a menor lo han entendido. Todo el epitelio gástrico está formado por glándulas. Cada una de esas glándulas está formada por distintas células. Esas son las células secretoras de distintos componentes. Unas secretan simplemente ácido clorhídrico, otras secretan enzimas. Y otras secretan gastrina, que es una hormona o una enterohormona. Factor intrínseco es un compuesto, ahora lo vamos a ver, que tiene que ver con la absorción del hierro. Necesario para que la vitamina B12 pueda ser absorbida. Bien, entonces, hasta ahí volvemos a resumir. ¿Qué es el jugo gástrico?
Es el producto de secreción de las glándulas de las mucosas del estómago. O sea, cuando uno dice el estómago produce un jugo, ¿quién lo produce? Hay unas glándulas que lo producen. Están en el estómago. Son la secreción de las glándulas de la mucosa del estómago. Esas glándulas están formadas por distintos tipos de células, entre ellas célula parietal, célula principal. ¿Qué producía la célula parietal? Ácido clorhídrico. No está escrito ahí, por eso le preguntaba a ver si se acuerdan de la principal, peptídicas, entonces que fabrica el pepsinógeno, y mucosas, que son el mucus que le da mucha composición. Aquí están las glándulas principales. Esas glándulas principales, que están formadas, entre otras, por células principales, están un 80% en la parte del fondo. Las glándulas mucosas o células G, productoras de gastrina, en un 20% de la región más distal. Ese jugo gástrico tiene características como cualquier líquido que se lo puede estudiar. Es límpido, es color amarillo pálido, se secreta aproximadamente 2 litros por día y la composición principal está dada por el ácido clorhídrico, que lo secretaba ¿qué célula? Parietal. Enzimas como por ejemplo ¿cuál? No. Ese, pepsinógeno. ¿Cómo se llamaba la célula que lo fabricaba el pepsinógeno? Célula principal, esta era la parietal, y las mucoproteínas o mucosas, que tiene que ver con las células mucosas. Una de las composiciones más importantes del jugo gástrico es justamente la acidez, la presencia o la secreción del ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico entonces está producido por las células parietales de las glándulas parietales de la mucosa gástrica. No se hagan lío. No es la glándula parietal, es la célula parietal de la glándula parietal, ¿sí? Porque es la composición de cada una de ellas. Tiene un pH muy ácido. ¿Se acuerdan del pH de la saliva? 6,8, casi neutro, 7 es neutro. Miren el pH del ácido, 0,8. Muy ácido. Ustedes imagínense, ¿alguna vez han visto el ácido clorhídrico o han tenido la posibilidad uno abre el frasco de ácido y sale humo? O sea, pues se evapora muy fácil y es muy, muy cáustico. Si uno lo pone sobre madera, le hace un agujero. Si lo hace sobre el plástico, pero lo destruye. Sobre las bandejitas que vienen en los fiambres, que es un material como un polímero, es como si fuese un plástico, pero lo perfora en el acto. Y eso tenemos en el estómago. Es un pH muy bajo. Eso se llama un pH bajo, es muy ácido. Esa es la composición química normal. Imagínense si por alguna causa hay un reflujo. Reflujo quiere decir volver del jugo gástrico a la parte del esófago que no está preparado para recibir esa acidez, produce un lastimado, produce es lo que conocemos como la acidez, como esa sensación de quemazón cuando están con un problema estomacal. Y se imagina que si esa acidez está programada desde la naturaleza, desde la estructura del organismo con un objetivo, destruir el alimento. Si se produce de más o fuera del momento que está la necesidad de actuar sobre el alimento, la destruye la misma mucosa. Y esas son las patologías, como es una gastritis, como es una úlcera gástrica, por una hipersecreción o por una secreción desmedida o fuera del momento. Pero lo normal es que esa mucosa gástrica esté en condiciones de soportar la acción de la acidez, pero ante la presencia o para producir la digestión de algún alimento. Con respecto a la concentración del plasma, el jugo gástrico es muy diferente, es mucho más ácido. El transporte de eso, ¿se imaginan la cantidad de protones y de cloro que tiene que haber para que se produzca esta acidez? Entonces tiene que haber un transporte contracorriente o lo que se llama transporte activo con bomba de protones para que pase. Ahora lo vamos a ver en la otra, no sabía cuál darlo primero, pero lo vemos en la segunda parte de la clase, lo que es el transporte activo y el transporte pasivo. ¿Para qué nos sirve que sea tan ácido el ácido clorhídrico en el estómago? A ver qué se les ocurre. El primero que, para destruir los alimentos, sirve exactamente para empezar o para continuar el proceso de la digestión. Ese es uno. Otro que digamos es muy químico es muchas de las enzimas para que no están
en una estructura química activa, sino están en un estado inactivo. Ese estado, cuando la enzima tiene dos formas, una inactiva, imagínense como si estuviera de este costado. Por presencia de un algo se transforma, se da vuelta y es capaz de actuar. Cuando esa enzima se encuentra en un estado inactivo, se llaman zimógenos. Entonces necesitan un factor activador que los transforma en activos, poder actuar. El pepsinógeno es un caso. Necesita la presencia del ácido clorhídrico de un pH muy bajo para poder transformarse en la enzima activa, que es la pepsina. Y otra cosa es que la acidez tan baja mata a todas las bacterias prácticamente. Entonces es un antiséptico, es un bactericida, destruye a las bacterias. Y la otra característica es que ayuda a la absorción del hierro. ¿El hierro es importante en el organismo? ¿Para qué? Perfecto, en la sangre, porque forma parte de la hemoglobina.